En el fútbol, las rivalidades trascienden el deporte y se transforman en auténticas batallas. Pasión, tensión y choques inolvidables. Prepárate para ver enfrentamientos que arden. Si el Chelsea detenía la suma del Tottenham en Stamford Bridge, el Leicester se coronaría campeón de la Premier League por primera vez. Fue la entrada tardía de Danny Rose a William justo delante de los banquillos, la que desencadenó una pelea multitudinaria en la que precisamente Moussa Dembélé le arañó el ojo del delantero del Chelsea, Diego Costa. Para entonces, incluso el entrenador de los Spurs, Pochettino, había entrado en la refriega para intentar separar a Rose y William. Han Vertonghen tomaba de la camiseta al delantero Costa, algo que el referee había visto y trató de calmar a los dos jugadores. Increíblemente, el árbitro Mark Clatterburg no mostró ninguna tarjeta roja a pesar de que Eric Lamela pisó deliberadamente la mano de Cesc Fábregas. El español le mostraba la mano al colegiado, pero este no quería salir de su decisión y hacia la vista gorda. Eric Dier barrió de forma malintencionada el belga Eden Hazard casi al final del encuentro. Tanta pelea solo tuvo un ganador, y ese fue el Leicester City, que estaba celebrando en la casa de Jamie Vardy. Los equipos londinenses realmente dieron pena, aunque el más perjudicado fue el Tottenham. El Inter contra el Milan en San Siro, un derbi siempre caliente, lo más si está el título liguero en juego. Antes del minuto 10 ya se habían encarado Varela y Teo Hernández, provocando así la primera tangana del partido. Se saldó relativamente rápido y sin que pasara mayores, aunque el lateral izquierdo del Milan ya había dado algunas pistas de lo que pasaría más tarde. En el descuento y con el partido decidido, Dumfries y Teo Hernández se enzarzaron en medio del campo cogiéndose ambos del cuello y teniendo que intervenir todos los jugadores del terreno de juego para que se separaran. Dumfries apenas llevaba algo más de 5 minutos cuando vio la tarjeta roja. Teo llevaba ya desquiciado un rato. Hubo tiempo para más pelea. En el que era el último córner del partido, Calabria le asestó un tremendo golpe en la cara a Mkhitaryan antes de que el balón se pusiera en juego. Originó una tercera tangana en la que volaron brazos por todos lados. El colegiado, seguramente por quitarse un poco del medio, solo expulsó al capitán del Milan. El defensor español González corrió hacia el córner. De inmediato Neymar se metió y empujó al futbolista del Marsella y al parecer fue insultado por su rival. El lenguaje basura se hacía presente. El brasileño empezó a gritar señalando a González, quien seguía protestando por su supuesto escupitajo e ignoraba al ex Barcelona. Pero todo esto pareció ser nada con lo que ocurrió en el tiempo adicionado cuando Benedetto se había cruzado con el mediocampista surgido de las inferiores de Boca Juniors. Allí llegaron varios jugadores de ambos equipos y todo parecía terminar de la peor manera, sobre todo al ver a estos dos futbolistas lanzarse golpes como si estuvieran en otro deporte. Por poco no se fueron a las manos, solo la rápida intervención de compañeros y del referee lo evitó. Al final de este partido, Neymar fue uno de los 5 jugadores expulsados por el árbitro, en su caso por haber dado una ligera bofetada en la parte trasera de la cabeza de Álvaro González. El brasileño se retiró del campo de juego aplaudiendo irónicamente al juez de campo. Impactante la batalla campal que se armó entre el Zenit y el Spartak de Moscú. Los futbolistas de ambos equipos importantes del país se entrezaron a golpes a los 7 minutos del tiempo de descuento en el estadio Krestovsky. No solo ellos, también se sacaron chispas varios integrantes del cuerpo técnico y colaboradores. Hubo piñas, patadas, voladoras, agarrones, piquetes y hasta rodillazos por la espalda. Quincy Promes, el europeo, fue quien en primera instancia agarró a varios del cuello de la camiseta y lo jaló con el fin de reclamarle por alguna acción. Pese a que otros dos jugadores intentaron evitar el triste desenlace y hasta el árbitro forcejeó para quedar en mitad de ambos jugadores, los ánimos de la situación superaron a los pacifistas y el incidente pasó a mayores. Otros de los protagonistas por parte del Zenit fueron Malcolm, quien propinó una fuerte patada al rival, y Rodrigao, quien convirtió el terreno de juego en un ring de boxeo. En este caso dejó un saldo de 6 expulsados, producto de una multitudinaria pelea pocas veces vista entre jugadores de ambos equipos. Goodison Park fue testigo de su último derby de Merseyside entre Liverpool y Everton y estuvo marcado por un particular gesto de Aubudlaye Doucouré, volante del Everton, que presuntamente se fue a celebrar al costado donde se ubicaban los hinchas de los Reds. El mediocampista visitante Curtis Jones se acercó a su posición para recriminar esta situación y comenzó una pelea en plena cancha que terminó con ambos jugadores expulsados. Esta lista sumó un tercer nombre luego de que Oliver también le mostrara la tarjeta roja al entrenador de Liverpool, Arne Slot. Argentinos y neerlandeses se encontraban por el pase a la semifinal de Qatar 2022, pero el partido había comenzado un día antes cuando el entrenador de la naranja mecánica, Luis Van Gaal, respondía que no era muy difícil pasar a Messi. El capitán argentino marcó el primer gol de penal y lo celebró haciendo el topo Gillo a Van Gaal y compañía, que no entendía nada desde el banco. Luego, cuando Nathan Ake atacaba por la banda, Paredes se tiró a los pies para cortar el juego. El árbitro pitó la falta, el argentino se paró y lanzó un pelotazo contra el banco de suplentes de Holanda. Virgil van Dijk agredió con un pechazo a Paredes, que terminó en el piso y fue atropellado por los suplentes de Holanda que habían invadido la cancha. Todo fue una trifulca que rápidamente fue solucionada. En la definición por penales, Lautaro Martínez marcó el gol que le dio la victoria a los albicelestes y los jugadores argentinos pudieron gritarle en la cara a los holandeses aquella victoria en la batalla de Lusail. El Divo Martínez fue más allá y le dedicó las 2 atajadas al entrenador Van Gaal, mientras que Messi les enseñaba que no se habla antes de los partidos. El clásico de la capital de Italia fue para la Roma, que venció a la Lazio, pero eso no fue lo más destacado. La pelea individual entre Leandro Paredes y Díaz, que derivó con el ex Boca arrojando el césped luego de recibir un cachetazo, marcó la intensidad de la que se vio el derbi. Guendouzi y Paulo Dybala retomaban una vieja rencilla vivida en un clásico anterior. El argentino le recalcaba al jugador de la Lazio que no tenía ningún trofeo en su haber. Por otra parte, Castellanos fue expulsado en el 5º minuto de descuento del complemento tras un duro cruce con Matt Mughels. El defensor alemán agarró del cuello a Castellanos, lo que provocó una serie de incidentes en el campo de juego. Lo llamativo es que el alemán solo recibió la tarjeta amarilla, siendo que le pegó desde atrás al argentino. El clásico de Norteamérica también dice presente en este video. César Montes detonó la bronca. El defensa de la selección mexicana pateó a Folarín Bolagón, lo que le costó la expulsión y provocó una gresca entre jugadores de ambos equipos. Montes pateó al jugador en los Estados Unidos cuando le ganó la posición, lo que causó su expulsión casi de forma automática. Ese hecho provocó que Weston McKennie fuera a empujar al todavía zaguero del Español de Barcelona. Jorge Sánchez y Uriel Antuna salieron a defender a su compañero ante la agresión del jugador del Leeds United. En los empujones, la playera de McKennie acabó rota, por lo que el jugador de los Estados Unidos caminó hacia su banca besando el escudo y pidiendo otra para seguir en el partido. La impotencia de los mexicanos creció más aún cuando Serginho Dest se llevó la pelota contra un costado para ganar segundos y fue cruzado de manera vehemente
violentamente por Edson Álvarez. Dest reaccionó con un empujón sobre Álvarez, se metió Gerardo Arteaga, agredir al lateral y allí volvió a desmadrarse todo mientras los vasos con bebidas que volaban desde la platea cercana. El saldo de este nuevo encontronazo, Dest y Arteaga vieron la tarjeta roja. ¡Vámonos! El partido Arsenal contra Manchester United se convirtió en un caos como los viejos tiempos, con una pelea tremenda. Los ánimos se caldearon entre los dos feroces rivales durante el choque de la Copa FA en el Emirates, después de que Bruno Fernández fuera amonestado por lanzarse a la pileta y luego Diego Pilot diera la roja por segunda amarilla. Los Diablos Rojos llegaron a la locura total y se enfurecieron cuando Andy Madley le concedió un penalti al Arsenal, y entonces los dos equipos se enzazaron en una pelea brutal. Maguire estaba claramente furioso con Havertz, que cayó tan fácilmente y se lanzó por él mientras se desataba la pelea. Algunos espectadores estaban convencidos de que había llamado al alemán tramposo, pero cuando el ex capitán del United intentó reprender a Havertz, Gabriel intervino y empujó a Maguire. Havertz y Manuel Ugarte se enfrentaron. Ambos terminaron en la lona en un caos total. Madley controló el caos y finalmente amonestó a Maguire, Gabriel y Havertz. Hubo más dramatismo cuando el partido finalmente se reanudó, cuando Altair Bayindir se lanzó para atajar el penalti de Martin Odegaard. En X, el Manchester United creía que se había hecho justicia con ese penal detenido. Atlético de Madrid y Real Madrid vivieron un partido histórico. Corría el minuto 65 y el Madrid perdía 1-6 cuando Lemar robó un balón y Carvajal le asestó una patada sin ninguna posibilidad de llegar al balón. Diego Costa estaba justo al lado, no se pudo contener y rápidamente se fue por Carvajal, al que le dio otra patada. El lateral del Madrid se levantó y se fue por Acosta, que no dudó en agarrar al jugador del Madrid y empezaron a tangana. Una vez separados por sus compañeros, el árbitro del encuentro mostró la cartulina roja, ambos por peleoneros. Arsenal y City no solo estuvo marcado por el resultado final, sino que se vivió otro capítulo en la rivalidad que se generó entre Erling Haaland y Gabriel Magalhaes. El noruego y el brasileño son enemigos por naturaleza. Él, como el 9 de área, tiene que lidiar constantemente con el zaguero, que también está en buen nivel. Los Gunners se imponían por 2-1 y el equipo de Guardiola se encontró con el empate sobre la hora gracias al gol del inglés Stones. Después de tanto del empate definitivo, las cámaras de la Premier detectaron como Erling Haaland le lanzó el pelotazo a Gabriel, quien en el momento no reaccionó. Las cámaras de Sky Sport también grabaron a Haaland involucrándose en un altercado con Gabriel Jesús después del pitido final, después de decirle a Arteta que se mantuviera humilde, mientras el técnico del Arsenal estrechaba la mano de los jugadores en el campo. Porto, único líder, recibió Sporting Lisboa escolta por la fecha del 22 del torneo. El partido estuvo muy picante y terminó con más expulsados que goles. Cuando iban 10 minutos de tiempo agregado en el área de Sporting Lisboa, se desató una batalla campal. Todo comenzó cuando Paliña le pegó una patada en la cara a Pepe al intentar despejar una pelota de chilena. La jugada continuó por unos segundos, pero cuando el balón se fue del campo de juego, los jugadores del Porto saltaron a defender a su compañero. Esta pelea entre aproximadamente 40 personas, incluyendo jugadores, entrenadores y alcanzapelotas, terminó con 4 expulsados: Paliña, Pepe, Tabata y Agustín Marchesín, quien no fue titular, pero no se perdió el combate del final. Los primeros minutos del choque entre España y Alemania correspondiente a los cuartos de final de la Eurocopa fueron duros y de mucho juego en el medio. El ex Real Madrid interrumpió la carrera de Pedri al meter la pierna contra la rodilla izquierda del jugador del Barcelona, que cayó estrepitosamente sobre el césped del Stuttgart. Esto sucedió apenas a los 3 minutos. Así lo vivió Pedri, que tuvo que abandonar el campo de juego prematuramente tras una dura falta cometida por Toni Kroos. Pero no te muevas de tu asiento porque las polémicas continuarán en este partido, como esta amarilla por la infracción sobre Ferran, que hizo estallar al DT teutono, como este choque del aire entre Kimmich y Cucurella, en el cual del alemán salió como si nada hubiese pasado. De todas formas, Merino estuvo en lo alto de la Eurocopa con este salto que le dio el gol a España para el estallido de toda la marea roja que se hizo presente en el estadio. El final del partido dejó a Alemania fuera de la Eurocopa organizada en su país y a los españoles con una sonrisa de oreja a oreja. En las afueras del estadio, los hinchas ingleses que rodaban la zona se burlaban del desenlace del partido y casi se van a las manos. Estos jugadores estuvieron involucrados en una pelea en el AT&T Stadium, donde se enfrentaron luego de que Walker empujara a Holund al suelo. Walker cayó al suelo agarrándose la cara, pero las repeticiones mostraron que hubo poco contacto entre ellos. El United y Holund reinaron al último, consiguiendo los 3 puntos gracias a los goles de Bruno Fernández y Amad Diallo. Otro de los sucesos que ha dado mucho de que hablar en la prensa deportiva mundial es el protagonizado por Marcelo Antonio Guedes Fiño. Cuando los jugadores se dirigían al vestuario, Marcelo se quitó la camiseta y se le enseñó a los hinchas presentes en la grada Mar Cereza. Al parecer, unos minutos antes, Adil Rami le había propinado un puñetazo a espaldas del colegiado. Precisamente Rami se montó en cólera al ver el acto de Marcelo y todo se desencadenó. Golpes, empujones y una marea humana que intentaba separar y atizar a partes iguales. Los más activos, López, Diacabi y Rami, una bochornosa pelea que empañó el clásico de Francia. La llamada batalla de Nuremberg tuvo como protagonistas a Portugal y Países Bajos durante el Mundial de Alemania 2006. Ya a los 7 minutos, vio la amarilla el defensor Khalid Boulharous por una durísima patada que lesionó a Ronaldo. Costiña primero fue amonestado y luego vio la segunda amarilla por una mano en tiempo de descuentos desde el descanso. Cuando iban en 5 minutos de iniciado el encuentro, Petit fue amonestado por un foul sobre Cocu. Luego Giovanni Van Bronckhorst cometió otra falta sobre Luis Figo y este le respondió con otra agresión, por lo que ambos recibieron una amarilla cada uno. Boulharous devolvió gentilezas a Figo por una infracción a Figo y se fue expulsado, pero no se fue sin antes sembrar un combate donde se le vio fuerte con Simao y el banquillo portugués. 10 minutos más tarde, Deco es amonestado por una falta a John Heitinga y se produjo otra pelea en la que fueron también amonestados Wesley Sneijder y Rafael van der Vaart. En el minuto 78, Deco demoró el juego tras haber sido amonestado 5 minutos antes. A los 73 vio la roja. Van Bronckhorst, que en otro momento del partido ya había sido amonestado, recibió la roja en un encuentro que ya había tenido un clima tenso. En cuanto a la cantidad de faltas que tuvo, el mismo existe una imagen famosa de Deco y Van Bronckhorst, compañeros en el Barcelona por ese entonces, discutiendo sobre el partido. Un comentarista británico bautizó este momento como el rincón de los chicos malos. A los 57 minutos, durante una jugada de peligro de los Reds, Joachim Andersen comenzó a molestar al jugador uruguayo y lo empujó. Al instante, el delantero de la escuadra dirigida por Jürgen Klopp le metió un cabezazo. Sí, como lo oíste, un cabezazo. El futbolista del Crystal Palace cayó al césped y el árbitro vio la acción. Al instante sacó la tarjeta roja a Darwin Núñez. El jugador intenta excusarse ante el árbitro, pero fue en vano. Bien expulsado, señor juez.
Milutin Osmajic del Preston de Inglaterra le aplicó un mordisco a Wembeck del Blackburn durante el partido por la Championship. Belga tiró un manotazo a un rival que fue el episodio que provocó la reacción de Osmajic, futbolista montenegrino, pero no se puede entender la no expulsión de Osmajic, que cometió la inaceptable agresión por la espalda. No olvidará Kaká el 20 de junio de 2010, el marfileño Keita simuló una agresión de Kaká que no existió y engañó al colegiado. El Kaká fue expulsado por primera vez con Brasil y de forma injusta. Partido para el olvido para Haaland. Primero se desespera tras el gol de Brighton, grita más fuerte que verdulero en feria. Frustrado por una nueva derrota de los Citizen en Premier League, el delantero noruego se ganó una amarilla luego de enfrentar a Jan-Paul Van Hecke, zaguero de los Seagulls. Alex Song, titular con Camerún ante la Croacia de Rakitic en el Mundial 2014, fue expulsado en el minuto 39 del partido por agresión a Mandzukic con 0-1 en el marcador. Song se excedió en su intento de frenar a Mandzukic y a su selección con 10 jugadores. Fellaini incluso tomó una mirada a escondidas para ver si el árbitro Mark Harsley miraba antes de plantar un descarado cabezazo en un tiro de esquina, pero no terminó allí. Mientras giraba un codo y volteaba su cabeza, golpeó con su mano el rostro de este pobre defensor. Este Fellaini es todo un loquillo. Corría el minuto 94 cuando el árbitro cobró penal contra el Manchester United. Garnacho aprovechó cuando nadie lo veía para malograr el punto de penal. Ya en la definición de la pena máxima, su rival pateó sin obstáculos al parecer, pero Nan estuvo allí presente para bajarle la persiana al arco del Manchester United y festejar de esta manera desaforada. Haaland y Goretzka están involucrados en un intercambio y los fans creen que saben lo que ha pasado. Goretzka acusa de maloliente a Haaland, que se tocó el estómago para hacerle saber que no lo está haciendo intencionalmente. El defensor del United, Evans, y el delantero del Newcastle, Cissé, se descontrolaron. Evans pareció lanzar escupitajos a Cissé cuando el internacional senegalés se levantó del césped después de que la pareja se enfrentara al balón sin gol. Cissé se estiró para agarrar a su rival en respuesta y pareció apuntar la saliva de nuevo en la dirección de Evans. En un partido de repechaje para el Mundial de Sudáfrica 2010 entre Francia e Irlanda, cuando el marcador anunciaba el minuto 103 de la prórroga, Florent Malouda puso un mal centro al área para Thierry Henry, que se valió de su mano para asistir a un William Gallas que anotó un placer. El colegiado sueco Martin Hansson no vio nada insólito. Era córner para Suecia desde la izquierda, pero antes de que lo haga efectivo Svanberg, se armó un tumulto en medio del área chica española. En el piso quedaron Zlatan y Azpilicueta, con el defensor muy duro de Azpilicueta, pero se las arregló para que ni el VAR se diera cuenta. El jugador del West Ham, Arthur Masuaku, extremo Hammer, tras un choque escupió al jugador del Wickham, Nick Powell. Inmediatamente fue expulsado por tarjeta roja directa en el minuto 49 de la derrota ante el Wickham por 2-0 en la cuarta ronda del FA Cup. Esto no se hace, muchachón. Sterling entró al área del Shakhtar Donetsk y en su afán por darle la pelota le pegó al piso y se cayó, solito sin que nadie lo tocara, pero el árbitro entendió que el 22 del equipo rival lo tocó y cobró un penal insólito. Poco le importó a Gabriel Jesús para clavar el 2-0 del equipo de Pep Guardiola. Tras el encontronazo en el área de Diego Costa con el defensa Bruno Martins Indi, después de que el árbitro del partido advirtiera a los jugadores que competían por el espacio dentro del área, la cámara de transmisión se centró en Bruno, que fijó su mirada al delantero español Diego Costa. Creo que estaba a punto de transformarse en Saiyajin, su compatriota Rafael. Sin embargo, las cámaras inglesas captaron el preciso momento en que el jugador de los Blues fingió un fuerte dolor y segundos después sonrió. Mientras David Luiz simulaba un fuerte dolor, el árbitro expulsó al jugador de los Diablos Rojos a los 89 minutotes. Al centrocampista holandés del Bayern Múnich, Mark Van Bommel, se le salió la cadena. En el tiempo de descuento, el jugador recibió una amarilla y reaccionó aplaudiendo al árbitro, lo que terminó por valerle otra amonestación. Cuando el colegiado se dio la vuelta, le dirigió un corte de mangas. El árbitro no se lo dejó pasar y se fue directito a la ducha. El meta alemán y Neal Maupay disputaron un balón en la primera mitad. Tras chocar, Bernd Leno cayó mal y se fue en camilla, acusando a Maupay de su lesión. Con el encuentro acabado, el francés Matteo Guendouzi tiró la mano al cuello del delantero del conjunto sureño, formando una tangana final en la que el centrocampista culpó a este de la lesión de Bernard Leo, pero Guendouzi se pasó el encuentro insultando y riéndose de los jugadores del Brighton. El marcador iba 1-1 en ese momento, cuando Thuram se le salió Hoffenheim. El árbitro Frank Wilgeborg envió una señal para consultar el VAR y tras confirmar la acción mostró al jugador francés la tarjetota roja. Suárez, los dientes son para la comida, no para morder a tu rival. El delantero de la selección uruguaya aplicó un mordisco al jugador del PSV Eindhoven Otman Bakal por la Eredivisie holandesa. Suárez, usted no aprende, ¿verdad? El delantero luchó con el defensor del Chelsea y luego hundió sus dientes en el brazo del serbio. El incidente no fue visto por el árbitro Kevin Fry, quien restó importancia a las iracundas protestas de Ivanovic. No hay 2 sin 3. En la fase de grupos del Mundial de Brasil 2014 se vieron las caras Uruguay e Italia. Todo iba bien hasta que Luis Suárez mordió a Giorgio Chiellini en medio de un ataque de la selección charrúa. El uruguayo fue expulsado de la Copa del Mundo y suspendido por 9 partidos con Uruguay. Para mí que así no se marca un delantero, pero como no soy defensor, pues no opino. Terrible rodillazo de John Terry que le propinó el delantero del Barcelona, Alexis Sánchez. Momento verdaderamente surrealista el que protagonizaron Fellaini y Guendouzi en el intenso United Arsenal. El centrocampista Red Devil, para frenar el avance de Guendouzi, le tiró del pelo. Esta
actuación digna de una película de Hollywood. Hablamos de la de Busquets en un Barça-Inter de semifinales de Champions. El mediocentro cayó en el césped después de que Mota pusiese su mano en la cara. Las cámaras de televisión captaron del teatro del jugador azulgrana que con disimulo abrió los dedos para cerciorarse de debía seguir actuando hasta que el ítalo brasileño viese la cartulina roja que dejó a los de Mourinho con uno menos. Al parecer a Steven Berghuis del Feyenoord no le gustó para nada lo que le decían desde la tribuna del Ajax, por lo que patea al esférico violentamente a los simpatizantes que enloquecieron contra el jugador. El juez no duda y le saca tarjeta amarilla. Cristiano Ronaldo pierde el control cuando iban 29 minutos de juego en el partido entre Valencia y Juventus. Cuando el colombiano cae al piso se ve cuando CR7 con su mano intenta alar el cabello del defensor, que de inmediato reacciona. Posteriormente viene la decisión del juez, que fue la expulsión de CR7, que salió del campo llorando tras ser expulsado por primera vez en el torneo europeo. En el mismo encuentro, el bosnio Miralem Pjanic, luego de convertir el penal con un derechazo inatajable, sorprende a todos y toma del agua de la botella del arquero Neto. Además le arroja agua de su propia botella. ¡Insólito! El sueco Zlatan Ibrahimovic fue sorprendido con un beso durante el partido que Paris Saint-Germain ganó 3-0 a Niza por la Liga de Francia. El defensor argentino Renato Chivelli se le ocurrió meterle un beso en el cuello para provocar al delantero, que reaccionó con un empujón, luego de superar la sorpresa por lo que acababa de pasar, una marca cariñosa. La batalla entre Haaland y Godfrey quedó evidenciada en un par de acciones donde el defensor del Everton le plantó cara y evitó que el jugador concluyera algunas de las acciones de peligro en gol. Sobreexcitado durante toda la primera parte, convirtió casi cada acción en una cruzada personal. Contra el central del Everton, cada acción ganada la celebraba en su carota. Douglas Costa y un día de furia fue un partido de furia en el que vivió el futbolista de la Juventus, que tuvo 3 encontronazos con Federico Di Francesco antes de irse expulsado, precisamente por escupir a este mismo rival. Pasó de todo antes de la tarjeta roja, cabezazos, patadas y hasta codazos. El escupitajo fue al cabo la gota que rebasó el vaso. Ayudado por el VAR, el árbitro del partido decidió expulsarlo. La reacción del delantero italiano al 1-0 de Varela ha sido foco de bromas en redes sociales. De retorcerse de dolor en el área, paso de un segundo para otro a correr como uno más en la celebración italiana del 1-0. Sí, señores, los milagros existen. Didier Drogba se volvió completamente loco. Después de una jugada aislada, choca con el arquero holandés. El defensor de los Países Bajos le recrimina la acción, discuten un poco y de la nada le tira un manotazo a las partes bajas del defensor. ¡Increíble! Vinicius Jr. dejó ver que no solo es foco de ataque, sino que también victimario. Luego de un feo gesto con Joshua Kimmich, Vini Jr. dejó caer hasta en 2 ocasiones un balón entregado por el mediocampista alemán de 29 años de edad, y lejos de ser cortés quiso apurar las acciones del partido. Al final debió ser Luka Modric quien recogiera el balón para un cobro de esquina, pero no sin que el brasileño dejara una mala imagen. El delantero de Inter no contuvo su bronca tras recibir un golpe y a los 37 minutos del primer tiempo le asestó un cabezazo a Boscan César. El equipo camerunés cayó ante Chievo por 2-1, pero el partido estuvo marcado por esta insólita acción. El meta decidió hacer uso de este truco para tener ventaja en un penalti. Disimuladamente Hitz destrozó con las botas al césped del punto de penalti antes de que se tirase la pena máxima. Modeste falló el penalti y además se resbaló cayendo al suelo. La triquiñuela le sirvió al Augsburgo para ganar el partido. Faltas, patadas, pisotones de manos, partido picante entre el Chelsea contra Tottenham. Al final del partido, Cesc Fábregas perdió los papeles al término del Chelsea-Tottenham, insultando y provocando de muy malas formas a varios de los integrantes del equipo de Mauricio Pochettino. Cesc estaba profiriendo amenazas en inglés y castellano, estas últimas al parecer dirigidas a Eric Lamela, al que le acusó de pisarle la mano durante el encuentro. El fisioterapeuta Manuel Ribeiro increpó airadamente a varios contrincantes para defender a Diego Costa, que a lo largo del partido tuvo sus más y sus menos con Dembélé, que le metió un dedo en el ojo y al final se encaró con el meta suplente del Tottenham. Lauren James se salió de control. En las imágenes se pudo ver el momento en cuestión. Las inglesas atacaban por la banda derecha con un balón largo que quedó en los pies de James. La londinense empezó a avanzar, pero se topó con la nigeriana, que le quitó el balón limpiamente al estar bien parada. La pelota quedó en juego, ambas jugadoras cayeron sobre el césped y la británica fue la primera en levantarse. Jude Bellingham sufrió una falta durísima que hizo enfadar a Ancelotti y debió suponer la tarjeta amarilla para Rubén Díaz, pero Letsequier se la perdonó. Una cartulina que iba con premio en caso de mostrarse, ya que le haría perderse el partido de vuelta en el Etihad Stadium. Por eso protestaba tanto Jude, pero el inglés no se quedó quieto y en la primera oportunidad que tuvo le entró con fuerza al portugués en un ojo por ojo, en donde salió beneficiado el jugador del Manchester City, ya que el referee terminó mostrándole la tarjeta amarilla al 5 de la Casa Blanca. Al parecer, Rubén se salió con la suya. Neymar vio una amarilla a los 15 minutos del segundo tiempo tras un manotazo a Adrien Thomasson, que él estaba marcando en el partido del PSG ante el Racing de Estrasburgo. Literalmente un minuto y medio después, Ney recibió un pase filtrado de Mbappé entrando al área, la punteó y se dejó caer al sentir la marca del defensor Alexander Hiku, que ni lo tocó. El juez entendió que hubo simulación y no dudó en mostrarle la segunda amarilla y mandarlo a las duchas, lugar a donde se fue cabizbajo mientras sus compañeros protestaban al referee. A estos muchachos les encanta quitar balones, o al menos eso me imagino por su festejo acalorado, pero al que deberían decirle que le baje es a Porteous, ya que casi quiebra a Gundogan al llegarle de esta malintencionada forma a Gundogan. El referee hizo su trabajo y le mostró la cartulina roja que lo llevaba directo a las duchas. Noni Madueke recibió una falta dentro del área sancionada por el árbitro Paul Tierney, entonces el extremo neerlandés tomó la pelota para tirarlo. Allí llegó Nico Jackson a pelear su derecho de chutar, queriendo conseguir su segundo gol en el partido, que para entonces iba 4-0, gracias al tanto del senegalés y otros 3 de Palmer. Justamente el mediapunta inglés también acudió a la pelea, aunque con poco ánimo de conciliación. Finalmente Conor Gallagher, capitán del equipo, intercedió y le otorgó la pelota a Palmer. Para fortuna del Chelsea, Palmer no falló en su remate, aunque el ambiente quedó enrarecido. Rodrigo Betancourt, que estaba amonestado, fue reemplazado por Dejan Kulusevski. Al futbolista de la selección uruguaya no le gustó para nada la determinación de su DT y explotó en el banco de suplentes. El ex Boca se mostró
mostró enfurecida y se desquitó con su banca, a la que dio una serie de patadas mientras el partido continuaba. ¿Eres suscriptor de este canal? Pues si no lo eres, este es tu momento de gloria. Suscríbete y quédate viendo este video.